¿Sabías que en Estados Unidos existieron granjas humanas donde las personas negras eran obligadas a reproducirse como animales? No es una teoría, no es exageración, es historia, pero una que muy pocos se atreven a contar. Durante décadas, la esclavitud no solo se basó en trabajo forzado, se convirtió en una industria de reproducción sistemática donde los úteros eran propiedad, los niños eran mercancía y el amor estaba prohibido. El objetivo, multiplicar el capital humano, literalmente. En este video vas a descubrir cómo funcionaban estas granjas de cría, desde los llamados stockmen hasta las niñas embarazadas a los 12 años, los bonos respaldados por esclavos y cómo esta lógica aún sostiene estructuras que parecen modernas. Si crees que ya sabías todo sobre la esclavitud, prepárate. Si alguna vez te preguntaste por qué la desigualdad persiste, quédate hasta el final. Y si valoras el contenido que no teme incomodar, suscríbete ahora. Este canal no endulza la historia, la expone, porque lo que estás a punto de ver no solo te va a impactar, te va a enfurecer y quizá te despierte. Para entender cuán monstruosa fue la lógica detrás de las granjas humanas, hay que observar cómo, paso a paso, la legislación estadounidense fue despojando a los esclavizados de su condición de personas. La maquinaria legal de la esclavitud no solo les quitó la libertad, les arrebató la identidad, la voluntad y los derechos más básicos. No por error, sino por diseño. Los convirtió en objetos y lo hizo con tal eficiencia que incluso hoy cuesta comprender la magnitud de esa transformación. Durante los siglos XVIII y XIX, una serie de leyes estatales y federales fueron minando cualquier resquicio de humanidad en las personas esclavizadas. Bajo estas normativas, no eran ciudadanos, ni trabajadores, ni seres humanos, eran propiedad. Eran equivalentes herramientas, ganado o parcelas de tierra, y como tal, podían ser compradas, vendidas, hipotecadas y explotadas sin límites. La lógica era simple. Si el esclavo era una cosa, no tenía derechos, y si no tenía derechos, el amo tenía poder absoluto. Esta visión legal permitió normalizar una de las prácticas más crueles y cínicas del sistema esclavista: el comercio abierto de seres humanos. Hombres, mujeres y niños eran subastados públicamente, sus cuerpos evaluados, su capacidad reproductiva calculada como si fueran animales de granja. Y esto, lo más alarmante, no generaba escándalo social. No era un secreto, era un pilar económico visible, celebrado y defendido. Y aquí es donde el relato oficial se vuelve hipócrita, porque mientras se prohibía el ingreso de esclavos importados, lo que algunos han querido ver como un gesto progresista, se multiplicaban las leyes que protegían el comercio interno de esclavos como cualquier otra industria legítima. ¿Qué tipo de sociedad elimina las importaciones de un crimen, pero legaliza su producción local? Una que no busca justicia, sino eficiencia. Por cierto, si esto te parece contradictorio, espera escuchar lo que hicieron los líderes políticos con ese sistema. Sus motivaciones eran todo menos morales. Quédate, porque más adelante hablaremos de nombres que conoces bien. El resultado fue devastador. Cada vez más personas esclavizadas eran vistas exclusivamente como mercancía. Su valor dependía de su fuerza física, su juventud, su fertilidad. La dignidad, el sufrimiento o los vínculos familiares no tenían ningún peso. Lo único que importaba era cuánto beneficio podía producir cada individuo a lo largo de su vida. Para los amos, estas leyes eran una garantía. Los protegían de demandas, de castigos, incluso de críticas. La ley no solo les daba permiso para explotar, les daba cobertura moral. Si la ley lo permitía, entonces no debía ser tan malo, ¿verdad? Así se construyó una cultura que no solo toleraba el horror, lo defendía con orgullo. Este marco legal fue lo que permitió que el sistema evolucionara hacia formas aún más extremas de explotación. El paso de la esclavitud laboral a la esclavitud reproductiva no habría sido posible sin una estructura jurídica que trataba a los esclavos como cosas, no como personas. Y al hacerlo, también preparó el terreno para la industrialización de la reproducción humana forzada. Y si esto te impacta, lo que sigue te va a incomodar aún más.
porque en el próximo bloque veremos cómo esta legalidad sirvió para proteger y beneficiar a las élites que hoy muchos todavía celebran. Todo esto ocurrió ante los ojos de la sociedad estadounidense. No fue un secreto, no fue una excepción, fue norma. Y es por eso que no podemos aceptar excusas como eran otros tiempos o la gente no sabía. Sí sabían y decidieron mirar hacia otro lado porque el sistema funcionaba. Para ellos. Si te resulta difícil de creer, quédate. Porque lo que sigue muestra cómo este marco legal no solo convirtió a las personas en productos, sino que convirtió sus nacimientos en una fuente permanente de riqueza. Literalmente, la vida de una persona negra se calculaba como ingreso esperado, como retorno de inversión. Thomas Jefferson es una figura que ha sido elevada como ícono de la libertad, el autor de la frase «Todos los hombres son creados iguales». Pero hay algo que rara vez se menciona en los libros de historia. Jefferson no solo fue presidente, fue también un renombrado propietario de esclavos. Un hombre que utilizó el sistema no solo para sostener su riqueza, sino para expandirla mediante prácticas que hoy nos parecen abominables. Jefferson poseía cientos de esclavos en su plantación de Monticello, Virginia. Entre ellos, una mujer llamada Sally Hemings. Según registros históricos y testimonios familiares, Jefferson tuvo 6 hijos con ella. 6 hijos con una mujer a la que legalmente poseía. ¿Cómo se puede hablar de consentimiento cuando hay propiedad de por medio? El silencio en torno a esta historia no es accidental, es conveniente, es funcional a una narrativa nacional que quiere héroes sin manchas. Y esto no es solo un dato curioso o una excepción, es una ventana a lo que realmente significaba la esclavitud en Estados Unidos. Jefferson, como tantos otros, entendía perfectamente que la reproducción era una fuente de riqueza. La prohibición de importar esclavos, firmada bajo su mandato en 1808, no tuvo nada de altruista. Fue una jugada estratégica. Si ya no se podían traer nuevos esclavos del extranjero, los que estaban dentro del país se volverían más valiosos. Y si querías mantener tu fortuna, tenías que asegurarte de que esos activos se multiplicaran. Virginia, su estado natal, pasó rápidamente de ser un centro agrícola a convertirse en el mayor productor interno de esclavos. Literalmente, la economía local dejó de centrarse en el tabaco y pasó a centrarse en la venta de personas. Los esclavos ya no eran solo mano de obra, eran mercancía reproductiva. Jefferson no solo lo sabía, lo promovía. De hecho, hay registros que indican que llegó a estimar que el valor económico de los nacimientos esclavos hacía crecer la riqueza de Virginia en un 4% anual, un dato brutal que no aparece en sus monumentos. Ahora bien, ¿cómo justificaba este hombre tan ilustrado este sistema de horror? Lo hacía igual que muchos otros, deshumanizando, convenciendo al mundo, y quizá a sí mismo, de que la gente negra no tenía la misma capacidad moral, intelectual o espiritual. Así, el abuso podía ser racionalizado. Así, el crimen se volvía política pública. Este es el momento donde tienes que hacer una pausa, porque si Thomas Jefferson, uno de los fundadores más influyentes de Estados Unidos, participó de forma directa en este sistema, ¿qué nos dice eso sobre las bases del país? Y si esto te incomoda, quédate, porque lo que viene demuestra que su caso no fue una excepción. Fue un modelo repetido, institucionalizado, explotado. Y si crees que esto fue una contradicción de su carácter, que era un hombre de su época, considera esto. Jefferson sabía que lo que hacía estaba mal. En sus cartas privadas reconocía lo inmoral de la esclavitud, pero también decía que era necesaria para sostener el estilo de vida sureño. ¿Te suena familiar? Ese tipo de justificación es la raíz de muchas tragedias históricas. No se puede hablar de libertad en Estados Unidos sin hablar de Jefferson. Y no se puede hablar de Jefferson sin hablar de esclavitud. Su legado está manchado con sangre, con silencios, con vidas nacidas y vendidas como bienes de consumo. Y mientras se le honra con estatuas, muchas de las historias que deberían acompañar su nombre han sido deliberadamente borradas. Si esto te hace cuestionar todo lo que creías sobre los padres fundadores, no te vayas, porque el sistema que él ayudó a perfeccionar no se quedó en Monticello, se expandió, se convirtió en la base económica del sur, en una industria que no solo comerciaba personas, sino que invertía en su reproducción como modelo de negocio. Con la prohibición de importar esclavos en 1808, el sur de Estados Unidos no detuvo su expansión esclavista, al contrario, la adaptó a un nuevo modelo,
Uno que centraba el crecimiento económico en la capacidad reproductiva de las mujeres negras. El sistema encontró una nueva frontera: el cuerpo femenino como generador de riqueza. El útero se convirtió literalmente en propiedad productiva. Las mujeres esclavizadas pasaron de ser solo fuerza laboral a convertirse en la pieza central de un nuevo modelo económico: la reproducción forzada. Ya no se trataba únicamente de trabajar en el campo o en la casa, sino de parir futuros esclavos. Y no una o dos veces. Se esperaba que una mujer produjera entre 4 y 5 hijos como mínimo. Su fertilidad se monitoreaba, se incentivaba, se forzaba. No había nada natural en este aumento poblacional. Era una política deliberada, ejecutada con precisión y sin el menor respeto por la dignidad humana. De hecho, muchos esclavistas se referían a esto como aumento natural. Pero detrás de ese término eufemístico se escondía una verdad brutal: mujeres obligadas a embarazarse una y otra vez, sin descanso, desde los 13 años en muchos casos. Si no quedaban embarazadas con la frecuencia esperada, eran reprendidas, castigadas o simplemente reemplazadas. ¿El objetivo? Maximizar el retorno de inversión por cada cuerpo propiedad del amo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más siniestra. El cuerpo de una mujer ya no solo era propiedad, era capital. Se trataba de una inversión que debía dar frutos. El embarazo, el parto, la lactancia, todo formaba parte de un ciclo productivo al servicio del esclavista. Los niños que nacían no eran sus hijos, eran productos, eran activos. Cada nacimiento representaba una ganancia futura. Lo más macabro es que este sistema encontró justificación incluso en la medicina. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un grupo de mujeres, las mujeres negras esclavizadas, recibían cuidados médicos regulares. No por humanidad, no por respeto, sino porque sus cuerpos eran máquinas de producción. Autores como Ned y Constance Sublett lo resumen de forma contundente en su obra, The American Slave Coast. El útero de una mujer esclavizada era la propiedad más valiosa de una plantación. Para muchos amos, la mujer embarazada era un activo doble. No solo trabajaba hasta el final de la gestación, sino que cargaba en su vientre otra fuente de riqueza. Incluso en medio del embarazo, estas mujeres eran obligadas a realizar labores físicas extenuantes. Y cuando daban a luz, el descanso no existía. Muchas eran obligadas a volver al campo semanas después del parto. La recuperación no era un derecho, era un lujo que no se concedía. Existen documentos que prueban que muchas mujeres fueron vendidas o promocionadas como buena mercancía por su capacidad reproductiva. Frases como buena criadora o de excelente stock eran comunes en los anuncios de venta. Y sí, también existían recompensas. Algunas mujeres eran prometidas con la libertad si llegaban a tener 15 hijos. Promesas que, en la mayoría de los casos, nunca se cumplían. La realidad era más trágica. Pocas sobrevivían a tantos embarazos forzados y menos aún veían a sus hijos vivir libres. En muchas plantaciones, las mujeres embarazadas eran tratadas como incubadoras ambulantes. A veces eran vendidas incluso con el embarazo en curso, porque el feto ya era considerado parte del negocio, un activo más, un esclavo más, un ingreso futuro. Lo más perturbador es que muchos compradores preferían adquirir mujeres con hijos ya nacidos. Así tenían paquetes familiares que garantizaban más tiempo de productividad intergeneracional. Y si esto ya te parece abominable, aún hay más. Las madres esclavas rara vez criaban a sus hijos. En muchos casos eran separados al nacer o poco después. El vínculo materno no era relevante en este sistema. De hecho, era considerado un obstáculo emocional. Cuanto antes se rompiera ese lazo, más fácil sería para el esclavista controlar a ambos, madre e hijo. Y si estás sintiendo rabia, asco o incredulidad, no estás solo. Este no es un fragmento olvidado de la historia. Es una política bien documentada que fue aceptada, promovida y normalizada. Porque cuando la economía convierte el cuerpo humano en capital, cualquier límite moral se desdibuja. El sistema esclavista no solo se sostenía con violencia física, sino con una violencia estructural mucho más perversa: la apropiación del ciclo reproductivo de las mujeres.
Quédate, porque lo que sigue desvela cómo niñas, ni siquiera mujeres, fueron convertidas en piezas clave de este engranaje económico. Apenas salidas de la niñez, se les asignaba un nuevo rol: multiplicar la propiedad del amo a través de sus propios cuerpos. Si ya era atroz utilizar a mujeres esclavizadas como fábricas humanas, lo que viene a continuación lleva el horror a otro nivel, porque no solo se forzaba a las mujeres adultas a reproducirse, el sistema también apuntaba a las niñas. Sí, niñas. Algunas apenas comenzaban la pubertad cuando eran obligadas a embarazarse por primera vez, en muchos casos entre los 12 y los 13 años. Estas niñas no eran vistas como menores ni como personas en formación, eran consideradas futuras unidades reproductivas, potencial biológico que debía ser activado cuanto antes. Para los esclavistas, cuanto más joven comenzara el ciclo de reproducción, mayor sería la cantidad de productos humanos que podrían obtener a lo largo de su vida útil, así de crudo, así de calculado. En las granjas de cría, era común encontrar prácticas sistemáticas para iniciar a las niñas esclavas en la maternidad. Algunas eran emparejadas de forma forzada con hombres esclavos seleccionados por su complexión o fuerza. En otros casos, eran directamente víctimas de violaciones por parte de sus amos. El objetivo era simple: embarazarlas lo antes posible, porque el reloj biológico de una niña no era algo que debía respetarse, sino una métrica económica a optimizar. Las consecuencias físicas eran devastadoras. Sus cuerpos, aún inmaduros, sufrían enormemente durante los embarazos. El riesgo de muerte en el parto era altísimo. Y si sobrevivían, lo más probable era que no tuvieran acceso a recuperación médica real. Se esperaba que al poco tiempo quedaran embarazadas nuevamente. En muchas plantaciones el ciclo era de meses, literalmente. Apenas terminaba un parto, comenzaba la planificación del siguiente. Y aún más brutal que el impacto físico era el trauma psicológico. Estas niñas no entendían lo que les estaba ocurriendo. No habían tenido infancia, no conocían otra vida. Solo sabían que, de pronto, cargaban un hijo que no les pertenecía, que sería vendido o separado de ellas tan pronto como naciera. ¿Cómo se procesa eso a los 13 años? Hay testimonios que describen con claridad el nivel de deshumanización. Algunos registros indican que a estas niñas se les asignaban tareas reproductivas como si fueran parte de una agenda laboral. Se las monitoreaba, se llevaba control de sus ciclos menstruales, se les aplicaban métodos rudimentarios para aumentar la fertilidad, todo bajo el pretexto de la productividad del recurso. Y si estás aquí preguntándote cómo podía una sociedad permitir esto, la respuesta es tan incómoda como repetida: porque era rentable, porque nadie con poder quería cambiar un sistema que funcionaba económicamente, y porque se había normalizado tanto el concepto de propiedad humana que incluso la infancia dejó de ser un límite. El esclavo no era una persona, y por tanto su hijo tampoco lo era, ni su cuerpo, ni su edad. En algunos casos, los amos prometían recompensas a las niñas que lograban producir varios hijos. Algunas eran manipuladas con promesas de libertad, otras con mejores condiciones de vida. Pero todo era mentira. La libertad nunca llegaba. Las mejores condiciones eran mínimas. El objetivo era mantenerlas produciendo. El chantaje emocional se sumaba a la violencia estructural. Si esto te parece imposible, quédate, porque aún hay más. Los registros de venta de esclavos incluyen niñas de 13, 14 y 15 años con notas que indican «ya ha parido» o «madura para reproducción». Las subastas humanas usaban ese lenguaje sin pudor. Se trataba de una industria completa basada en la anulación total de la infancia negra. Una industria que al día de hoy aún no ha sido adecuadamente condenada en la historia oficial. Y lo más perturbador, muchas de estas niñas nunca fueron reconocidas como víctimas, ni por la ley, ni por la religión, ni por la sociedad. Eran solo números, inversiones, cuerpos útiles hasta que dejaran de serlo. Cuando envejecían o su cuerpo ya no resistía más embarazos, eran descartadas o vendidas. Algunas incluso eran castigadas por baja productividad. Imagina eso, ser castigada por no poder seguir teniendo hijos después de años de explotación física desde la niñez. Este sistema no solo robó la infancia, robó generaciones. Porque muchas de esas niñas se convirtieron en madres de hijos que tampoco serían libres, que también serían explotados. Un ciclo de esclavitud que se autoalimentaba y que convertía a cada nueva vida en un nuevo ingreso, una nueva ficha en el tablero de la economía esclavista. ¿Te está resultando difícil de asimilar? Es normal.
y es precisamente por eso que esta parte de la historia ha sido ignorada por tanto tiempo. Pero no podemos seguir callando. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás cómo se organizaban estas granjas humanas al detalle, registros, rutinas, técnicas de reproducción forzada y los llamados stockmen. Sí, incluso el rol de los hombres esclavizados fue manipulado para servir al sistema de cría. En las llamadas granjas de cría, el cuerpo de las mujeres negras no solo era explotado por su capacidad de trabajar o reproducirse, era también un espacio donde la violencia sexual era norma, no excepción. Los abusos no eran accidentales ni esporádicos, eran parte de la estructura misma. Y lo más aterrador es que el sistema no solo permitía estas agresiones, las legitimaba. Legalmente, las mujeres esclavizadas no podían decir no, y por lo tanto, no existía el concepto de violación para ellas. La impunidad blanca era total. Un amo podía forzar sexualmente a una mujer esclava sin consecuencias legales. No importaba la edad, la condición física ni la voluntad de la víctima. Lo único que importaba era su estatus legal, propiedad. En este marco, el cuerpo femenino esclavizado quedaba completamente desprotegido, y quienes abusaban sabían que jamás enfrentarían castigo alguno, ni moral, ni social, ni mucho menos legal. ¿Quieres una prueba más? En muchas jurisdicciones del sur, la violación solo se consideraba crimen si la víctima era blanca. Una mujer negra, esclava o libre no tenía el mismo nivel de protección. Para el sistema judicial de la época, su dolor no valía lo mismo. Su cuerpo no merecía defensa. Esta lógica racista institucionalizó el abuso y convirtió la violencia sexual en una herramienta de control y reproducción. Los amos no solo usaban esta impunidad para ejercer poder, también lo hacían por codicia. Muchos hijos de mujeres esclavizadas eran también hijos biológicos de los propietarios blancos. Pero estos niños no eran reconocidos como familiares, eran activos, propiedad, una inversión generada por violación. La violencia sexual, lejos de ser un acto oculto, era una estrategia deliberada de expansión patrimonial. Harriet Jacobs, una mujer esclavizada que logró escapar y escribió sus memorias, documentó que su amo tuvo al menos 11 hijos con mujeres esclavizadas. 11 hijos fruto de violación, normalizada y sostenida por un sistema que protegía exclusivamente al agresor. No era un caso aislado, era la norma en muchas plantaciones. Y lo más perturbador es que en muchos casos las esposas blancas de los amos sabían lo que ocurría, pero lo callaban. Algunas incluso culpaban a las mujeres esclavizadas por seducir a sus maridos. Para evitar represalias, muchas madres esclavas ocultaban a sus hijos del amo. Sabían que si la esposa del amo notaba el parecido físico entre el niño y su esposo, el castigo sería brutal. Algunas ocultaban a sus hijos entre otras familias, otras los disfrazaban o los alejaban de la casa principal. Era una estrategia de supervivencia emocional y física, porque en las rape farms, ser madre era tan peligroso como ser mujer. El sistema estaba tan institucionalizado que la violencia sexual formaba parte de la lógica económica. Si una mujer era fértil y atractiva para el amo, su valor subía. Si tenía hijos del dueño, podía ser vista como reproductora probada, un término atroz pero frecuente en los registros de venta. Incluso había amos que presumían de sus crías con orgullo, como si fueran trofeos. Era un mecanismo de dominación absoluta, una forma de demostrar poder sobre cuerpo, alma y descendencia. Y si piensas que esto no podía ser peor, te adelanto algo. El sistema también manipulaba el rol de los hombres esclavos. Se les obligaba a actuar como sementales humanos. Pero antes de llegar a eso, es fundamental que entendamos este punto con claridad. La violación fue una herramienta central en la economía esclavista. No fue un efecto colateral, no fue un secreto. Fue una política informal practicada masivamente, protegida por el silencio de la ley. Quédate, porque el siguiente bloque revela una de las caras más macabras del sistema. Cómo se utilizaban a los hombres esclavos, conocidos como stockmen, para reproducir esclavos fuertes y rentables. Y si creías que solo las mujeres fueron víctimas del control reproductivo, prepárate para una realidad aún más inhumana. Hasta ahora hemos visto cómo las mujeres fueron víctimas de un sistema que convirtió su capacidad reproductiva en capital. Pero ese control no se limitó a ellas. El cuerpo del hombre esclavizado también fue apropiado,
manipulado y utilizado como parte de una estrategia de reproducción planificada. En esta industria humana, nadie tenía control sobre su sexualidad, ni siquiera los propios involucrados. En muchas plantaciones, los amos organizaban matrimonios forzados entre esclavos. Estos emparejamientos no respondían al amor, ni al deseo mutuo, ni siquiera a la compatibilidad emocional. Se hacían con criterios económicos: fuerza física, estatura, resistencia al trabajo y capacidad comprobada de procreación. Una especie de selección genética al estilo de la ganadería. Así operaba el sistema. Los esclavos eran obligados a vivir como pareja, y si no daban resultados, es decir, si no procreaban pronto, eran separados. A veces se intercambiaban con otros esclavos de distintas plantaciones para probar con nuevas combinaciones. Todo esto sin consultarles jamás. Nadie pedía su opinión. Nadie respetaba sus sentimientos. ¿Qué tipo de humanidad sobrevive cuando hasta el amor se convierte en una decisión empresarial? Y peor aún, surgió una figura tan aterradora como real: el stockman. Eran hombres esclavizados seleccionados exclusivamente para reproducirse. Su única función dentro del sistema era embarazar a tantas mujeres como fuera posible. A veces eran enviados de plantación en plantación. No trabajaban el campo, no cocinaban, no limpiaban, solo procreaban. Los stockmen eran medidos por su musculatura, su salud, su altura y su resistencia física. Entre más hijos produjeran, mayor era su valor como semental humano. La palabra es dura, sí, pero refleja con exactitud el nivel de cosificación al que fueron sometidos. No eran considerados padres, no conocían a sus hijos, solo eran instrumentos biológicos con un único propósito: aumentar la riqueza del amo. Y si crees que esto les daba privilegios, te equivocas. Muchos stockmen sufrían depresiones severas, aislamiento emocional y violencia por parte de los demás esclavos. A menudo eran temidos o rechazados, no por maldad, sino porque su rol simbolizaba la profundidad del control que el amo tenía sobre los cuerpos de todos. Ellos también eran esclavos, pero con una carga psicológica adicional. Sus hijos eran arrancados de sus madres, vendidos, dispersados, y ellos no podían hacer nada. Esta práctica no era marginal, era común en plantaciones grandes, y estaba tan normalizada que incluso hay registros contables donde se indica la productividad de un stockman, con números de hijos engendrados por trimestre o por año. Imagínate que tu existencia sea evaluada en base a cuántos cuerpos puedes reproducir sin tu consentimiento. Un mecanismo que desintegra completamente la dignidad humana. Algunos amos incluso organizaban noches de reproducción, donde encerraban a hombres y mujeres en cuartos sin más opción que obedecer. Si no cumplían, eran castigados. El castigo iba desde la privación de alimento hasta los latigazos. Se trataba de crear un entorno donde la obediencia no solo era esperada, sino forzada con dolor. La reproducción dejó de ser un acto humano para convertirse en una rutina de explotación planificada. Y por si fuera poco, los hijos nacidos de estas uniones forzadas eran monitoreados desde el primer día. Se les registraba, se estimaba su fuerza potencial, su valor futuro. Se les criaba con la misma lógica ganadera. Cada nuevo niño era una pieza en el engranaje. No se celebraba su nacimiento, se celebraba su potencial de producción. Este sistema, con sus matrimonios forzados, sus stockmen y su obsesión por la reproducción, construyó una sociedad donde el afecto fue eliminado por diseño. No había familia verdadera, solo unidades de producción vivas. Y eso tiene consecuencias que aún hoy persisten. La desintegración de la estructura familiar negra en Estados Unidos tiene raíces históricas que comienzan exactamente aquí, cuando se prohibió el amor y se impuso la cría. Si estás aquí, es porque sabes que esta verdad no puede seguir enterrada. Quédate, porque el próximo bloque muestra cómo esta lógica terminó por modificar incluso la demografía de todo un estado.
y cómo un estudio económico reveló que las mujeres superaban en número a los hombres esclavizados por cientos de miles. Un desequilibrio diseñado para que la máquina de reproducción humana nunca se detuviera. Llegamos a una de las partes más frías y reveladoras de esta historia: los números. Porque aunque resulte inhumano, el sistema esclavista también era una operación contable. Y al igual que cualquier empresa, sus dueños evaluaban riesgos, ingresos, costos y sobre todo, proyecciones de crecimiento. Pero su capital no era maquinaria, eran vidas humanas, nacimientos, cuerpos que se multiplicaban. A partir de la prohibición de importar esclavos en 1808, el crecimiento de la población esclavizada pasó a depender casi por completo de la reproducción interna. Esto transformó radicalmente la estructura demográfica del sur. En lugares como Virginia, los censos empezaron a mostrar un patrón. Las mujeres esclavizadas superaban en número a los hombres por márgenes abrumadores. Un desbalance que no era casual, era provocado. ¿La razón? Pura economía. Las mujeres podían generar más esclavos. Un hombre podía trabajar, sí, pero una mujer podía parir varios hijos, lo cual significaba un ingreso multiplicado. Era más rentable tener muchas mujeres fértiles que muchos hombres fuertes. Así, las decisiones de compra y venta empezaron a centrarse en torno a este objetivo: maximizar la natalidad esclava. Estudios económicos contemporáneos han demostrado que este patrón se mantuvo por décadas. Entre 1790 y 1860, en los estados esclavistas, la población negra creció a tasas mayores que la población blanca. Y no por mejora de condiciones, fue por pura planificación reproductiva. Los dueños sabían exactamente cuántos hijos podía producir cada mujer en un periodo determinado, cuánto costaban en el mercado y cuánto podían rendir trabajando. En palabras crudas, se planificaba la vida antes de nacer. Los amos hacían cálculos para determinar en qué año sería rentable un bebé esclavo. Sabían que, tras unos años de crianza, comenzaría a trabajar, y ese trabajo se traduciría en beneficio neto. Incluso tenían tablas con estimaciones de retorno de inversión. ¿Cuánto valía una niña de 13 años capaz de producir hijos hasta los 30? ¿Cuánto se podía ganar por cada uno de esos futuros niños? Todo eso estaba en los libros de contabilidad. Y no era solo teoría. Hay documentos que demuestran cómo se tomaban decisiones de compra según el potencial reproductivo. Algunas mujeres eran consideradas de alta calidad genética por su tamaño, fuerza e historial de partos exitosos. Se les compraba con la misma lógica con la que hoy se seleccionan animales en criaderos comerciales. Se pensaba a largo plazo. Cuantos más hijos sanos, más ganancia aseguraba. ¿Te suena extremo? Espera. Thomas Jefferson, el mismo autor de la Declaración de Independencia, escribió en sus cartas privadas que el aumento natural de la población esclava era una de las fuentes más seguras de ingresos para el país. Lo dijo sin pudor, lo trató como una ventaja fiscal. Esa es la magnitud del pensamiento que impulsaba este modelo. Incluso los bancos y aseguradoras se sumaron al juego. Muchos esclavos eran utilizados como garantía para préstamos. Pero cuando una mujer tenía varios hijos, su valor como activo financiero aumentaba. El bebé no era solo un hijo, era un refuerzo para la hipoteca, un nuevo ítem para calcular el patrimonio. Las cifras lo eran todo. Este enfoque deshumanizante se extendía también a la muerte. Si una mujer dejaba de ser fértil, su valor caía. Si un niño enfermaba, se descontaba de la proyección de beneficios. Eran números, fríos, precisos, insensibles. Y cada uno representaba una vida robada de libertad, de identidad, de infancia. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que este modelo no se detuvo por conciencia, se detuvo por conflicto. La guerra civil no estalló por compasión, estalló porque dos modelos económicos colisionaban, uno basado en la esclavitud, otro en el trabajo libre. Pero mientras duró,
El modelo esclavista funcionó como una maquinaria perfectamente aceitada, alimentada por mujeres, hombres y niños tratados como inversión. Quédate, porque en el siguiente bloque vamos a ver cómo esta lógica no se quedó en las plantaciones. Fue absorbida por el sistema financiero, por los bancos, por las instituciones. El esclavo no solo fue herramienta de trabajo o una unidad de cría, fue también activo bancario, un colateral, un número en los libros de Wall Street. A medida que el valor de los esclavos crecía por su capacidad reproductiva, también lo hacía su utilidad para las finanzas. Los grandes bancos del sur comenzaron a aceptar a esclavos como garantía para préstamos. Plantadores que necesitaban comprar más tierras, herramientas o más esclavos acudían a las entidades financieras con su propiedad humana como aval. Un hombre fuerte, una mujer fértil, un niño sano, todos eran activos con valor monetario asignado. Pero esto no se detuvo ahí. Algunas instituciones comenzaron a emitir bonos respaldados por personas esclavizadas. ¿Sí? Bonos. Como si fueran hipotecas modernas. Los dueños se agrupaban a varios esclavos, decenas, a veces cientos, y ese conjunto de activos era convertido en papel financiero. Se emitían títulos, se vendían en mercados, se intercambiaban como inversiones. Esclavos convertidos en instrumentos bursátiles. Y estos bonos no eran marginales, fueron fundamentales para financiar la expansión del sur esclavista. Gracias a ellos, los plantadores podían expandir sus operaciones sin tener dinero líquido. Los bancos facilitaban el flujo de capital porque sabían que, mientras nacieran más esclavos, el valor de esos activos seguiría creciendo. Y si algún dueño no pagaba su deuda, el banco simplemente se quedaba con los esclavos. Así de simple, así de monstruoso. Lo más alarmante es que esta práctica fue respaldada por bancos hoy considerados pilares históricos. Algunas instituciones financieras cuyos nombres aún sobreviven en nuestras ciudades construyeron su riqueza inicial gracias al tráfico de personas. Sus fundadores invirtieron, prestaron y ganaron millones gracias a cuerpos humanos utilizados como activos hipotecarios. Esta parte de la historia, por supuesto, rara vez aparece en sus museos o folletos corporativos. Además, compañías de seguros también entraron en juego. Aseguraban esclavos como si fueran bienes. Si un esclavo moría en un accidente o durante una subasta, el dueño podía cobrar una póliza. Se fijaban tarifas según edad, salud, género, habilidad para el trabajo, y las compañías hacían estudios actuariales, los mismos que hoy se usan para calcular seguros de vida, pero aplicados a personas que no eran vistas como personas. Cada vida era un cálculo, un riesgo cubierto, un número más. Imagina esto: una economía entera, desde la tierra hasta los bancos, pasando por aseguradoras y exportadores, sostenida sobre cuerpos esclavizados. El sistema financiero no fue cómplice pasivo, fue engrane activo, y esto tuvo consecuencias directas en el desarrollo económico del país. Sin esta estructura, muchos estados del sur no habrían alcanzado el crecimiento que lograron en el siglo XIX. Y aquí viene la reflexión más incómoda. Muchos de los mecanismos que hoy consideramos pilares de la economía moderna, crédito, préstamos, inversión, bonos respaldados por activos, fueron ensayados y perfeccionados en el contexto de la esclavitud. No estamos hablando solo de moralidad, hablamos de estructura, de herencia institucional, de un sistema que aprendió a crecer sobre la base de la opresión. ¿Te has preguntado por qué algunos bancos crecieron tanto mientras otros no? ¿Por qué algunas familias mantuvieron fortunas por generaciones? Muchas respuestas están aquí, no en el esfuerzo ni en la innovación, sino en la acumulación brutal de riqueza mediante explotación humana. Y aunque el sistema esclavista formal terminó, sus réplicas financieras siguieron mutando. Quédate, porque el próximo bloque revela cómo esta estructura financiera extendió la esclavitud más allá de los campos, hacia las ciudades, los tribunales, las universidades y el comercio internacional. El esclavo no fue solo víctima,
fue la base sobre la que se construyó el poder de una nación entera. A estas alturas, resulta imposible seguir negando lo evidente. La esclavitud en Estados Unidos no fue solo un sistema de trabajo forzado, fue una industria organizada, sistemática, precisa, una estructura que combinaba fuerza física, violencia sexual, leyes discriminatorias y finanzas despiadadas. Se trató de una maquinaria de control total que transformó personas en números, cuerpos en propiedades y nacimientos en activos comerciales. Una empresa nacional, ejecutada con eficiencia, sin remordimiento. La esclavitud no es solo un capítulo oscuro en los libros de historia. Es una herida abierta, mal cerrada, que aún supura en el cuerpo de la sociedad. No importa cuántas veces se diga que ya pasó, el legado está presente, vive en los márgenes, en las estadísticas, en los sistemas que reproducen desigualdad con una frialdad burocrática que aprendió a maquillarse de neutralidad. Durante siglos, millones de personas fueron tratadas como propiedad. Sus cuerpos, sus decisiones, su descendencia, incluso sus emociones les fueron arrebatadas por completo. La violencia no solo fue física, fue también simbólica, estructural, planificada, una máquina legal y económica diseñada para exprimir cada gota de valor posible de seres humanos convertidos en activos, en unidades contables, en instrumentos financieros. Durante generaciones, esta lógica no solo fue aceptada, sino defendida. Desde las plantaciones hasta los tribunales, desde los bancos hasta las iglesias, la esclavitud fue protegida por cada rincón del poder. Y el aspecto más cruel de todo esto es que los frutos de ese sistema aún están presentes entre nosotros, aunque ahora se oculten bajo nuevas formas. Cambió la terminología, pero no la estructura. Cambió el método, pero no el origen. La explotación sigue disfrazada de progreso. Muchos de los imperios económicos que dominan hoy el mundo occidental se cimentaron, directa o indirectamente, sobre esta estructura. Las fortunas familiares heredadas, las universidades que fueron financiadas con dinero de plantadores, los bancos que crecieron prestando contra cuerpos humanos, las aseguradoras que hicieron sus primeras pólizas asegurando esclavos, las compañías ferroviarias que movían algodón producido con sangre. Todo esto sucedió, está documentado y aún no ha sido reparado ni reconocido con la profundidad que merece. Y el silencio es parte del problema. Esta historia no se enseña en los colegios, no se encuentra en los discursos políticos ni en los museos más visitados. Está enterrada, o peor aún, fue blanqueada, romantizada, diluida en frases como una época difícil o una tragedia del pasado. Pero no fue solo una época, fue una estrategia. Y no fue solo una tragedia, fue un crimen masivo con beneficios económicos concretos. Y lo más indignante es que muchos siguen beneficiándose hoy, sin siquiera saberlo, o peor aún, sin querer saberlo. El trauma colectivo generado por siglos de control reproductivo, desintegración familiar y cosificación del cuerpo negro no desapareció con la abolición. Se transformó, persistió en forma de racismo institucional, brechas económicas, encarcelamiento masivo, desigualdad en salud, educación, vivienda y acceso a justicia. Porque cuando un sistema está diseñado para destruir generaciones completas, su impacto no se borra con una firma o una ley. Permanece, se adapta, se reproduce. Y mientras muchas naciones han pedido disculpas formales por su rol en la trata transatlántica, Estados Unidos sigue sin confrontar de forma directa la raíz económica de su sistema esclavista. Se habla de esclavitud como un fenómeno moral, pero raramente como lo que fue en su núcleo, una estrategia de acumulación masiva de riqueza, una economía construida sobre úteros explotados, familias separadas, infancias robadas y cuerpos hipotecados. Pero quizás lo más terrible de todo esto es la comodidad con la que esa maquinaria fue aceptada. No fue un sistema oculto ni clandestino.
Fue respaldado por constituciones, protegido por jueces, bendecido por pastores y defendido por economistas. Fue justificado una y otra vez con teorías pseudocientíficas y argumentos religiosos. Y esa comodidad, esa normalización del horror es lo que lo hizo tan peligroso. Cuando pensamos en esclavitud, solemos imaginar látigos y cadenas, pero lo más devastador no fue el castigo, fue la lógica, el cálculo, la manera en que las vidas eran clasificadas, vendidas, hipotecadas. El hecho de que una niña de 13 años pudiera ser valuada por su potencial reproductivo y usada como una unidad de producción sin que nadie levantara la voz. Eso fue esclavitud. Un modelo económico sostenido por la deshumanización total. Hoy, esa lógica no ha desaparecido del todo, ha mutado. Cambió de forma, pero no de esencia. La vemos en las cárceles privadas que lucran con cuerpos encarcelados, en los sistemas educativos que financian menos a las escuelas negras, en los vecindarios que siguen segregados por ingresos, por color, por acceso, en los algoritmos que refuerzan prejuicios invisibles, en el discurso que culpa a los pobres de su pobreza sin jamás mirar el sistema que los empujó ahí. Y sí, es incómodo hablar de esto, porque obliga a revisar no solo el pasado, sino el presente. Obliga a cuestionar privilegios, a mirar estructuras, a escuchar voces que fueron sistemáticamente silenciadas. Obliga a dejar de ver la historia como un relato de héroes y victorias, y empezar a verla como lo que realmente fue. Una batalla continua entre dominación y resistencia, entre silencio y verdad. La pregunta ya no es si la esclavitud fue un crimen, eso está claro. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto asumir las consecuencias de ese crimen? ¿Por qué el mundo acepta herencias, apellidos, propiedades y estatus como legítimos sin cuestionar su origen? ¿Por qué hablar de reparación provoca tanta incomodidad cuando la deuda histórica es incuestionable? La respuesta es dolorosa, porque admitirlo significaría ceder, significaría desmontar narrativas cómodas, significaría aceptar que el progreso de algunos fue construido con el sufrimiento planificado de muchos. Y eso no es fácil, pero es justo, es necesario y sobre todo es urgente, porque no puede haber reconciliación sin memoria, no puede haber justicia sin verdad y no puede haber igualdad si no empezamos por reconocer que el punto de partida no fue el mismo para todos. Mientras la historia oficial se limite a contar una versión edulcorada, parcial, que ignora a las víctimas y exalta a los opresores, seguiremos perpetuando una mentira colectiva. Y atención, esto no se trata de vivir anclados al pasado. Se trata de aprender de él para no repetir sus formas disfrazadas. Se trata de reconocer que los cimientos del sistema moderno fueron colocados sobre las espaldas de millones de personas esclavizadas. Se trata de reescribir el relato, de cambiar el enfoque, de entender que los protagonistas de la historia también fueron quienes resistieron, quienes sobrevivieron, quienes parieron hijos sin esperanza y aún así siguieron luchando. El silencio ha sido una forma de complicidad. Cada vez que una escuela omite este tema, que un medio evita investigarlo, que una institución se niega a reconocer su rol, está reforzando esa complicidad. Por eso este video es un acto de resistencia, de memoria, de exigencia. Porque el sistema esclavista duró tanto tiempo fue porque se convirtió en sentido común, porque dejó de parecer atroz. Y ese es el peligro. Cuando la injusticia se normaliza, deja de indignar. Cuando deja de indignar, se repite. Hoy tenemos una oportunidad, una responsabilidad, la de hablar, incomodar, enseñar, la de no permitir que esta historia siga siendo contada desde el punto de vista de los amos, la de recuperar la voz de las mujeres explotadas, de los niños forzados, de los hombres usados como sementales humanos, la de mirar al pasado no con nostalgia, sino con responsabilidad. La de actuar, porque la historia no necesita solo ser contada, necesita consecuencias. Y esas consecuencias se llaman políticas públicas, se llaman inversión social, se llaman acceso real, se llaman justicia restaurativa, se llaman memoria viva. Entonces, ¿cuánto del mundo en el que vivimos hoy está construido sobre estas bases?
¿Cuántas decisiones económicas, sociales y políticas actuales se sostienen sobre la desigualdad estructural que comenzó en las granjas de cría? ¿Cuántas instituciones se han beneficiado sin siquiera admitirlo? Y lo más importante, ¿cuándo vamos a exigir un relato completo de la historia? Este video no busca provocar culpa, busca provocar conciencia. Porque solo cuando entendemos el pasado con todas sus dimensiones, las visibles y las silenciadas, podemos construir un futuro diferente. Ignorar esta historia no la borra, solo la entierra más hondo. Pero tarde o temprano, todo lo enterrado sale a la luz. Y cuando lo hace, nos obliga a mirarnos en el espejo con honestidad. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que esto no es solo una historia del pasado. Es una historia que sigue viva. En cada escuela segregada, en cada barrio marginado, en cada madre negra que debe explicarle a su hijo por qué lo van a tratar distinto por el color de su piel, en cada padre encarcelado por leyes que aún reflejan una visión racista del orden y la justicia. Sigue viva en los sistemas de poder, en los silencios históricos, en las narrativas oficiales que prefieren hablar de héroes antes que de víctimas, pero también sigue viva en cada voz que decide contar lo que otros intentaron ocultar, como esta, como tú si decides compartir este contenido, como cada espectador que decide no olvidar. Y ojo, hablar del pasado no es estancarse, es reconocer lo que fuimos para entender quiénes somos. Es el primer paso para cambiar estructuras, para derribar estatuas mentales, para escribir la historia completa, la real. No la que adorna, sino la que confronta. No la que embellece, sino la que incomoda. Porque solo enfrentando el pasado podemos transformar el presente. Porque no se trata solo de recordar, se trata de actuar, de exigir educación con perspectiva histórica, de apoyar políticas de reparación, de romper con estructuras que aún perpetúan desigualdad, de exigir que los nombres de quienes se enriquecieron con esclavos no sean celebrados sin contexto, de revisar archivos, de abrir museos, de nombrar correctamente lo que fue un genocidio con fines económicos. Comparte este video si crees que esta verdad debe ser conocida. Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres más contenido que no le tema a la historia. Porque aquí no vamos a permitir que la historia se escriba a medias. Vamos a contarla entera, aunque moleste, aunque incomode, aunque derribe mitos. Y si alguien te dice que es mejor dejar el pasado atrás, recuérdale esto. El pasado no termina mientras sus consecuencias sigan vivas. Y esas consecuencias están aquí, ahora, y debemos enfrentarlas, juntos.